Yo soy Máximo Allende, analista político, comunicador independiente y por supuesto un orgulloso militante de la transformación. Bueno, lo que he visto a lo largo de la discusión de la reforma al Poder Judicial, sin duda ha estado lleno de muchos contrastes, porque la verdad hay que decirlo, hay demasiada información por parte de la derecha, de los medios corporativos, y de este lado siento que nos hemos quedado rezagados para comunicar, para de entrada, bueno, desmentir lo que se dice sobre la reforma al Poder Judicial, y podemos comentar sobre ello. Y por otro lado, bueno, para dar la postura, más allá de la elección del voto popular de jueces y magistrados, que por supuesto va a beneficiar para mejorar la rendición de cuentas, pues hay otros elementos de la reforma que no se han, digamos, cacaraqueado, que no se han mencionado con, pues, digamos, el empuje que vaya que tienen. Por ejemplo, ahora actualmente la ministra Norma Piña, quien es presidenta de la Suprema Corte, es presidenta de esa Suprema Corte, pero también del Consejo de la Judicatura Federal, que entre otras cosas, bueno, administra los recursos del Poder Judicial Federal y es también la encargada, esa judicatura, de impartir justicia al interior de jueces y magistrados por nepotismo, por algún caso de corrupción, algún caso de algún abuso o de algún exceso. Bueno, la ministra Piña ve el tema de la Suprema Corte y al mismo tiempo ve la parte disciplinaria de sus jueces y magistrados. Con la reforma propuesta, por cierto, por el presidente López Obrador, pero esto adicionado, esto que comento de separar la Suprema Corte de la Judicatura, bueno, es propuesta de la doctora Claudia Sheinbaum. Inclusive yo tuve la oportunidad de entrevistar este fin de semana al magistrado de circuito Gómez Fierro, quien es conocido por haber frenado la reforma eléctrica del presidente López Obrador. Bueno, inclusive él considera como un gran acierto, así lo calificó, esta propuesta de la doctora Sheinbaum Pardo, que, bueno, ahora irá y que se discute esta tarde en el Congreso de la Unión. Entonces, este tipo de elementos que inclusive jueces como el mismo Gómez Fierro consideran que son buenos elementos, que son buenas reformas o reformas positivas para la vida judicial, no las hemos comunicado y nos hemos quedado simplemente en la elección de jueces y magistrados, un poco también porque la derecha, los medios corporativos nos han encasillado en ese debate y no han querido ver lo otro que sí que es positivo. Y solo por poner otro ejemplo, diría también que la doctora Sheinbaum plantea una reingeniería en el método de impartición de justicia. Desde que se integra una carpeta, habla de las fiscalías, la oposición está, digamos, la apuesta que tienen para deslegitimar el tema de impartición de justicia es que esto corresponde a las fiscalías. Lo que no dicen es que es un asunto, las fiscalías son autónomas, por un lado, o sea, no dependen del presidente de la República. Y por otro lado, bueno, la presidenta Sheinbaum Pardo, la presidenta electa, dice que una reingeniería para atender pues los asuntos locales, pero desde un piso parejo, es decir, que haya condiciones mínimas en fiscalías, ministerios públicos, todos los que están involucrados en alcanzar la justicia o en impartir justicia. Pues bueno, la doctora Sheinbaum habla de, pues digamos, implementar las mejores prácticas que se han dado en los diferentes estados, sin desconocer, insisto, las necesidades locales, pero partiendo de un suelo mínimo. Ella dice, por ejemplo, algo tan sencillo que es que los titulares del Poder Judicial, de los 32 poderes judiciales que hay en las entidades federativas, bueno, asistan a las mesas de pacificación, pues para que se enteren de los casos que existen, que son urgentes. El propio fiscal tendría que estar, el propio fiscal estaba en las mesas de trabajo. La otrora fiscal Ernestina Godoy iba a las reuniones de pacificación con la doctora Sheinbaum Pardo, algo que, por ejemplo, no sucedía con el presidente López Obrador. Entonces, claro que la doctora habla de un piso mínimo para la impartición de justicia y estas cosas no suenan, no han sonado con la energía que pues sí que traen y lo positivo que ello convendría para la justicia, pero creo que también es un asunto de los medios de derecha que han encasillado a toda la reforma en un solo hecho, que es la elección de jueces y magistrados. Y bueno, pues este fin de semana tuve la oportunidad, insisto, de cubrir la manifestación nacional, que en realidad fue una manifestación bastante raquítica, a decir por los medios conservadores y algunos que son progres buena ondita, no voy a decir cuáles, pero progres buena ondita, que
un día saludan al presidente de firmes como si realmente militaran en la transformación, y al día siguiente, para conseguir vistas y monetizar, pues lo apuñalan por la espalda. Bueno, hasta esos medios dijeron que habían cientos de manifestantes en esta reunión que hubo durante el fin de semana, y lo cierto es que las imágenes no mienten, y ahí está mi material. Si la 4TV quiere ocuparlos, adelante. Pues eran docenas, eran si acaso un par de docenas las que acompañaron a esta manifestación. Es raquítico el apoyo que no tiene el Poder Judicial, porque así los documentamos en su clasismo. Ahora habría un elemento nuevo del clasismo y el racismo, que en sí mismos son una forma de elitismo, pero particularmente los trabajadores, oficiales, actuarios, trabajadores, vamos a decirlo así, relativamente menores si se comparan contra un juez o un secretario de acuerdos, eran, digamos, más allá del clasismo y el racismo, era una especie de elitismo, de sentirse una casta privilegiada. Se saben privilegiados, y aunque no saben, porque así lo documentamos, qué de la reforma afecta a sus derechos, estaban ahí manifestándose, no en contra. Ahora a mí me queda claro, porque, insisto, pues el bombardeo mediático de la derecha es tan grande que por supuesto puede generar incertidumbres hasta en los más convencidos de sobre si este elemento o este otro será lo mejor para la República, pero al ver frente a frente a quienes dicen defender el Poder Judicial, la libertad judicial, entre otras cuestiones, y ver su ignorancia, su racismo, su clasismo, su xenofobia y ahora este elitismo por parte de los trabajadores del Poder Judicial, estoy más convencido que nunca que se necesita esta reforma, porque, bueno, no es que ellos se hayan manifestado en contra de la reforma, se manifestaron en contra de que el pueblo de México tenga el derecho de votar por sus personas juzgadoras, que por cierto sucede esto en Estados Unidos. En 38 estados de los 50 de la Unión Americana se eligen mediante voto popular directo a jueces y a jueces, ¿no?, que comprenden los distritos, pero aparte en otros estados van más allá y se eligen en por lo menos 38, insisto, a los integrantes de la Suprema Corte, como insisto, pues los poderes judiciales que también existen aquí en México. Esto de la intervención de Ken Salazar sin duda es otro elemento, pero por lo pronto sobre lo que sucede en México, ese es mi testimonio. Si no me quieren creer a mí, vayan a ver las imágenes, están publicadas. La ignorancia, y cuando ya no les daba para decirnos, responder una pregunta tan sencilla que es, pues, ¿qué defiende o contra qué lucha?, pues bueno, se lanzaban al agravio directo en contra del presidente, ya no disfrazado, ahora sí groserías, majaderas, vulgares en contra del presidente de la República y de quienes defendemos la transformación. Efectivamente, el Wall Street Journal, pero también otros medios de comunicación nacionales y extranjeros, y particularmente el embajador Ken Salazar, el representante de Estados Unidos, aunque él diga que es su opinión, o sea, se le olvida que él representa a la potencia económica más grande del mundo. Entonces, no vale decir que es solo su opinión y que lo ofrece de buena fe y que es un asunto de colaboración entre socios y que él pone a disposición toda su experiencia para que México entable un diálogo con él. Pues, ¿quién se cree? A ver, sí, claro, es el representante de los Estados Unidos, pero la colaboración institucional se da a partir de una petición, y yo no veo ningún oficio de la MEXID, de la Agencia Mexicana para la Cooperación Internacional, pidiéndole a Estados Unidos que opine sobre la reforma al Poder Judicial. Y bueno, pues la verdad es que no sé cómo sea el ambiente aquí, pero yo sí tengo un sentimiento anti-yanqui por los excesos de Estados Unidos en contra del pueblo de México. Y me parece uno más, me parece gravísimo incluso que si la sociedad civil, el pueblo, la gente se organiza para irse a manifestar en contra de Ken Salazar en frente de su embajada, yo iría no como periodista, sino como un mexicano más que se siente agraviado por los dichos de este señor. Porque, insisto, la colaboración que él dice que está ofreciendo, pues bueno, puede ofrecerse exactamente, puede ofrecerse, pero es
una potestad del Estado mexicano decidir si la recibe o no, y en esta ocasión nadie le pidió su opinión. Ahora tratan de justificarlo con un asunto de tratados internacionales, particularmente el TEMEC, un poco amagando de que si se aprueba la reforma del Poder Judicial, el TEMEC podría estar en riesgo. Pues el TEMEC está, digamos, en el rango de la Constitución. Los tratados internacionales se equiparan a la Constitución y no se sobreponen ni uno ni otro. Pero aparte ya es una cosa juzgada, ese acuerdo ya está ahí. Nadie habla de reformar el TEMEC ni de tocar al TEMEC, ni siquiera México habla de una revisión para ver qué le mueven al TEMEC. No, ese acuerdo ya está, es un tratado internacional como el tratado que firmamos para integrarnos a la ONU, para integrarnos a la OEA, para integrarnos a la CELAC. Esos tratados ya están. Esta es una justificación vulgar y ruin por parte de Estados Unidos para meterse en algo que no le corresponde, pero aparte ignorante el señor Ken Salazar, porque desconoce lo que sucede en su país. Allá sí se eligen a los jueces, sí se eligen a los integrantes de la Suprema Corte de Justicia de las entidades federativas, de 38, insisto, por lo menos. Y bueno, pues si no le gusta lo que sucede en México, si no le gusta la reforma que está por procesar las instituciones mexicanas por mandato popular, bueno, pues él siempre puede dedicarse a otra cosa, irse a otro país, qué sé yo, a opinar, no sé, de lo que ocurre allá con Kamala Harris y su presidente que fue incapaz de mantener una reelección porque era mentalmente incompetente, o por qué no opina del racismo y del clasismo de Donald Trump, o por qué no opina, por ejemplo, de la masacre financiada en Siria por parte de Estados Unidos en Israel. ¿Por qué no se va a opinar de esos temas? Que opine allá en el gabacho, pero aquí México para los mexicanos y los gringos que saquen las manos de este proceso. La sobrerepresentación y la última jugada del PRIAN para tratar, bueno, en realidad es que ya ni siquiera es jugada, porque Acosta Naranjo y otros personajes pues sí, del conservadurismo, amagaron con que estaban a 6 votos de que México empezara una dictadura social comunista, cubana, venezolana, etc. Bueno, eso fue el viernes. Y lo que no sabe el representante del PAN y el representante del difunto PRD Acosta Naranjo es que no fueron 6 votos, fueron cerca de 36 millones de votos, y que la ley, bueno, a mí me encanta siempre repetir esta frase, porque particularmente cuando estoy debatiendo con algún integrante de la oposición, del PRI o del PAN, me encanta decirles en su cara, la ley es la ley, y la ley se iba a reformar en el 2022 con el plan A del presidente López Obrador para pasar de un sistema mixto de representación a uno de representación proporcional pura. Y creo que aquí lo platicamos justamente en la 4TV, y no quisieron, se fueron a una moratoria constitucional. Bueno, no quisieron cambiar las reglas, quisieron jugar con sus reglas, no le midieron la cantidad de improperios y de agravios que lanzaron en contra del pueblo de México, y ahora, bueno, pues lloriquean porque el INE simplemente acató la ley. Y aquí déjenme dejar o compartirles un diferendo que tengo yo con lo que sucedió el viernes respecto de lo que dice Fernández Noroña. Él acusó a nuestro representante, al representante de Morena, Sergio Gutiérrez Luna, de cometer un exceso discursivo en contra de quien propuso violar la ley en el Consejo General del INE, la consejera Claudia Zavala, que fue respaldada por otros 2 consejeros, Martín Faz y Jaime Rivera. ¿Cuál fue el exceso según Noroña? Bueno, que el diputado Sergio Gutiérrez habría amenazado, digo habría porque no lo hizo, simplemente nuestro representante de Morena, pues bueno, habló sobre la posibilidad de que quienes estaban proponiendo violar la ley estuvieran cometiendo un acto que se considerara para un juicio político. Y bueno, a quien le quedara el saco, pues para mí era muy evidente, pero el diputado Noroña, el diputado representante, por cierto, del PT en la herradura de la democracia,
bueno, pues decidió compartir ahí un diferendo con nuestro representante de Morena, el cual yo no comparto. Sin duda creo que Sergio Gutiérrez Luna ha hecho un extraordinario trabajo al frente de la representación de Morena, y ese, insisto, amago que lanzó en contra de Claudia Zavala, pues bueno, yo no sé si no les parece, insisto, otros excesos que se han cometido en el Consejo General, como apagar micrófonos, como arrebatar la palabra, como no permitir que se proyecten imágenes en las pantallas. Eso no, y no lo digo por el diputado Noroña ya, lo digo en particular por los integrantes del Consejo General, eso no les parece un exceso, pero hablar de la posibilidad de caer en un juicio político, eso sí les parece un exceso. Desafortunadamente, como en la 4T, en la transformación, no hay pensamiento único y podemos diferir, así como el diputado Noroña del PT, el representante del PT en el Consejo General del INE difirió del representante de Morena, pues bueno, yo aprovecho este espacio para diferir de lo dicho por él. Entonces, bueno, ahora estamos en un proceso en el que están buscando que, por un lado, defender la libertad, la independencia del Poder Judicial en sus determinaciones, y por otro lado, están presionando, señalando, acusando a los miembros del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de que si no votan por cual o tal forma van a ser traidores. Bueno, entonces, ¿a quién les hacemos caso? ¿A los que defienden al Poder Judicial o a los que defienden, pues ya no sé si sus intereses, si están buscando el registro del PRD en los escombros? No lo sabemos. El punto es que a partir de hoy grabamos el lunes, el miércoles tendrá que estar resolviendo el tribunal para que quede firme la mayoría en la Cámara de Diputados, con más de 364, si no mal recuerdo, diputados, 83 asignados por el INE en el caso del Senado de la República. Y bueno, hoy el senador Manuel Velasco, la corcholata del Partido Verde en el proceso interno de Morena, confirmó que, bueno, ya 99.9% seguro de que ya conseguimos estos 3 votos que le hacían falta a la transformación para tener mayoría calificada en las 2 cámaras. En el caso, como lo comentas, en el caso del tribunal, nunca deberíamos de tener certeza de cómo van a definir o no, pues sí, las determinaciones que van a dar. Sí preocuparía particularmente lo que tenga que decir Yanino Tálora, quien hasta hace un año estaba intentando tumbar a Mario Delgado y Citlali Hernández de la presidencia de Morena, pese a que estatutariamente se hizo una reforma legal para que se quedaran un año más. Ella, y por otro lado está Reyes Rodríguez Mondragón, el magistrado que dice ojalá ya se muera el viejito de Palacio Nacional. Bueno, de estos dos no podemos esperar nada, y así como vimos que Claudia Zavala en el INE intentó violar la ley ahí frente a las cámaras, pues bueno, yo no esperaría menos de Reyes Rodríguez y de Yanino Tálora. Eso por un lado. Y por el otro, bueno, la reforma a los organismos autónomos creo que también ha quedado muy rezagada, aunque es algo ya muy cantado, algo muy anunciado, particularmente en lo que toca al INAI. Bueno, nosotros, un servidor, ha sido víctima durante la campaña en particular de pues hacer solicitudes de transparencia, y el INAI resolvía en 20, 30, 40, 60 días, cuando lo que tú necesitas, particularmente en un proceso de campaña y en un ánimo de cumplir la máxima publicidad estipulada para el INAI, pues bueno, el INAI simplemente le permitía al PAN y a otras instituciones reservar información, no compartirla, darte largas sin justificar. Simplemente pedían 7 días más y el INAI concedía. Entonces, hay que, para tener acceso a información vía INAI, tienes que saberle de entrada, o sea, tienes que meterte un curso, un diplomado para aprender temas de transparencia, y ello ya hace que ese instituto sea un instituto que funciona para una inmensa minoría que pueden ser las personas que se dedican a la comunicación, a los periodistas, porque el grueso de la población no tiene acceso a información como debería de ser. Por ejemplo, hoy tú googleas ¿cuánto gana el presidente de la República? Y te saldrá nómina transparente del gobierno federal. Así deberían de ser todos los entes y todos los organismos, pero no sucede así. Y el INAI permite justamente que aunque tú le preguntes cuánto gana Marco Cortés,
el INAI va a permitir que el PAN te responda. ¿Se refiere al Comité Ejecutivo Nacional o al Comité Ejecutivo Estatal? Y eso está bien visto por el INAI. Entonces, hay organismos autónomos que vaya que no sirven para el pueblo, y si no sirven para el pueblo, ¿cuál es el fin último de que existan? ¿Para qué queremos pagar organismos autónomos carísimos que no atienden a las mayorías? Y no me refiero, insisto, en el caso del INAI, a la mayoría que votó en las urnas, esos 36 millones de votos. No, me refiero a la inmensa mayoría del pueblo de México. Si no sirven, ¿para qué los mantenemos? Luego, en el mismo INAI nos enteramos que los integrantes del INAI, los que integran el máximo órgano para determinar si se te da una información o no, pues gastaban el dinero de los mexicanos en table dance. Sus reuniones eran en table dance. Los tragos y sabrá Dios qué más eran pagados con la tarjeta corporativa del Instituto Nacional de Transparencia. ¿Para eso quieren órganos autónomos? ¿Para mantener a esa clase de gente? Bueno, pues me parece que estamos, insisto, en la antesala de ver cómo es que se dará, pues sí, si bien no la extinción, sí, vamos a decirlo así, la metamorfosis de los organismos autónomos con la transformación, porque ya no se entiende, insisto, después de 6 años, bueno, 5 años, 9 meses, que es lo que va a durar la presidencia del presidente López Obrador. Bueno, insisto, después de estos 5 años, 9 meses, ya sabemos qué organismos sirven y qué organismos no sirven. Soy Máximo Allende, periodista independiente del AMPA del periodismo, comunicador y analista político. Y bueno, pues los invito a ver la entrevista completa que me hicieron los amigos de la 4TV aquí en YouTube y en todas las redes sociales. Aquí nos vemos.